Entonces comenzamos. Tal como está escrito, es la parte teórica de esta primera parte. Dice que en general podemos decir que los compuestos aromáticos están constituidos por el benceno. Eso en términos globales o generales, tal como les decía. Pero en sí, los compuestos aromáticos se dividen en dos series, lo que es la serie del benceno o serie bencénica y la serie no bencénica. En el caso de la serie no bencénica son aquellos que no tienen ningún parecido con el benceno. Por ejemplo, un pentágono, un cuadrado, un heptágono, un octágono, los anulenos, que no tienen nada que ver con el benceno. Pero su comportamiento, debido a las reglas, pertenecen a la misma familia. Por eso se tiene la serie del benceno, la serie bencénica, que es la más conocida, y la serie no bencénica. Por eso dice, y todos aquellos compuestos que presentan un comportamiento químico. Esta es la parte importante de lo que corresponde a los compuestos aromáticos, y les explicaba y les recalcaba varias veces la anterior clase. Cuando un compuesto, por regla, me sale que es no aromático, tiene un comportamiento totalmente diferente. Debido a que posiblemente presente dobles enlaces, su comportamiento químico es casi seguro que va a ser la de un alqueno. Mientras que el benceno y toda la serie de los arenos tienen dobles enlaces, pero no se comportan químicamente como los alquenos. Son moléculas mucho más estables, no reaccionan fácilmente. Y en el caso de los policíclicos para el benceno, la mayoría son carcinogénicos. Conozcamos un poco de historia acerca del benceno, ya que es el responsable de abrir todo un capítulo de estudio correspondiente a la familia de los compuestos aromáticos. Este compuesto fue descubierto por Michael Faraday en 1825. Se aisló a partir del gas de la hulla, que era el combustible que se empleaba en las lámparas. Esto es la hulla, por si acaso. Se colocaba en la lámpara, se prendía fuego y esto desprendía un gas que servía como luminaria en las plazas públicas, se prendía como fuego. No sé si alguna vez vieron, o quizás hayan utilizado aquellas que son de provincia, colocan en un tarrito metálico lo que viene a ser alcohol o queroseno, antes se ocupaba, si no me equivoco, y un pedacito de tela, y eso servía para alumbrar, una especie de mechero. Posteriormente, después de Michael Faraday, Mitscherlich sintetizó el mismo compuesto de la goma o bálsamo de benjoí o benjuí, que es una planta. Acá tenemos la planta correspondiente al bálsamo de benjuí, denominándolo benzina. El término benzina, esa palabra por si acaso existe, pero hace referencia más que todo a un compuesto que tiene triple enlace, porque en un principio, cuando se estudió a lo que es el benceno químicamente, presentaba un gran problema el compuesto. Nadie podía dar resultado a su fórmula molecular, ya que su fórmula mínima o fórmula empírica del análisis de este compuesto siempre daba como resultado la relación mínima de carbono 1 e hidrógeno 1. Y no podían encontrar algo relevante que diera explicación a esta fórmula mínima. Hoy en día ya sabemos que procede de la simplificación del carbono 6 y hidrógeno 6, que es el benceno. Pero en ese tiempo, al hacer el análisis, daba como resultado carbono 1 y hidrógeno 1. En Orgánica 1 ustedes llevaron lo que viene a ser análisis funcional. Dentro del tema de análisis funcional orgánico, vieron lo que es el cálculo de fórmula molecular y fórmula empírica a través de todo un proceso matemático. Ese mismo proceso matemático que aprendieron en Orgánica 1 se le aplicaba a todos los estudios de la época para demostrar la fórmula mínima. Hoy en día ya los realiza una computadora, los realiza una máquina a través de muchos estudios. Claro que ahí todavía está a cargo el ser humano para manipular todos esos equipos, pero ya no se realiza tan manual. Hay partes manuales en el análisis, cierto, pero ya no es tan manual como antes. Prácticamente podemos decir que ahora estos análisis son netamente artesanales comparado con toda la tecnología que tenemos. Debido a que se pensaba que tenía triple enlace o se comportaba como un alquino, que era la única explicación para esta fórmula, para esa época fue llamado benzina. Hay un capítulo que
vamos a nombrar al bencino, algo similar, que no tiene nada que ver con lo que viene a ser esta denominación, ¿no? Sino porque tiene en verdad el bencino triple enlace. Y no es un compuesto que exista, es un intermediario de reacción. A partir de ahí derivó el nombre, fue cambiándose el nombre poco a poco, hasta llegar a benceno, como actualmente se conoce. Y acá está la parte que les decía. El establecimiento, es decir, el determinar una fórmula estructural que diera cuenta de las propiedades del benceno, fue un problema muy difícil para los químicos a mitad del siglo XIX, es decir, hace no más de 200 años. Es algo totalmente nueva la química orgánica, por si acaso, y ha avanzado a pasos agigantados. Muchos científicos intentaron sin éxito dibujar una estructura lineal para este compuesto, lineal imposible, ya que no respondía a ninguna característica química. No hay ninguna fórmula química de cadena abierta que manifieste el comportamiento del benceno. Como les dije, el benceno es un compuesto muy especial. Dentro de las opciones para explicar la estructura del benceno tenemos la fórmula de Claus, que fue realizada en 1867, que es una especie de hexágono con una cruz en el medio, donde cada punta es un átomo de carbono y todos se enlazan, y de esa manera todos los carbonos quedan con un solo hidrógeno. Acá en el centro no hay ningún carbono, son simplemente enlaces. Hay una fórmula similar a esta que corresponde a una práctica de laboratorio. No digo que es parecida, pero es similar para que recuerden, que corresponde a la urotropina en una de las prácticas, que fue uno de los primeros analgésicos o antibióticos para vías urinarias, que por normas de seguridad no lo realizamos hoy en día en laboratorio debido a que está congestionado y no tenemos campana. Antes, cuando estaban los laboratorios en el campus, había una campana del laboratorio de química orgánica 2. En la actualidad creo que no la han colocado todavía, así que omitimos esa parte, ya que los vapores son altamente irritantes. Otra manera de representar de una manera muy cercana a lo que se conoce el benceno actualmente fue la fórmula de Dewar, que fue propuesta en 1867, prácticamente en el mismo año. Ya se parece en algo al benceno. Otra fórmula es la de Landenburg en 1869, acá ya totalmente fuera de la realidad en lo que se conoce el benceno. La de Armstrong en 1887, una fórmula de igual manera, ya que ocupa el ciclo hexano o el hexágono, se va apareciendo. Y la de Thiel, donde dice que los electrones que forman los dobles o triples enlaces están en continuo movimiento. Esta fórmula se reconoce como híbrido de resonancia en la actualidad, pero en realidad fue una propuesta de la fórmula del benceno y no así un híbrido de resonancia. En la actualidad sí lo conocemos, lo habrán visto ustedes en Orgánica 1, cuando hacían resonancia y tratar de explicar lo que es el movimiento de los electrones alrededor de la molécula. Este no estaba tan alejado de la realidad, ¿no? Antes de proseguir y hablar de la molécula, aquellos que escriben y no lo graben, sáquenle captura a la pantalla. Desde ahí estamos comenzando el día de hoy. ¿Listo? ¿Le sacaron todos? Disculpe, licenciado, ¿usted revisa los apuntes? No reviso, es para que estudien simplemente. Ah, ya, gracias. Es para que estudien. El cuaderno es para ustedes. Si doy ejercicios en clase o el práctico, eso es aparte. Lo pueden hacer en su cuaderno, en hojas aparte. Por lo general son hojas aparte. Pero si su cuaderno como el colegio, no reviso. La guía de laboratorio, sí, eso sí tienen que hacerla, ¿no? Eso es diferente. Eso en laboratorio cuando pasemos. Pero eso no lo reviso yo tampoco, ¿no? Por lo general siempre lo he revisado yo. Continuemos. La otra parte.
pata se está levantando recién de la cama, ¿no? Perdón, doctor, se activó solito. Ya. Continuamos. Llegamos al más grande químico de su época, visionario en cuestión al área orgánica, que es Augusto Kekulé en español. Su nombre proviene del idioma alemán, que es Angus Kekulé, al igual que Angus Dumbledore. ¿De qué película estoy hablando? A ver quién me dice. Harry Potter. Harry Potter, exactamente. Se nota que ven películas. Angus Kekulé realizó muchos descubrimientos en el área de la química orgánica. Entre uno de sus descubrimientos, que él registró como descubrimiento propio, es la creación de las rayas, de esa rayita que ustedes ven que conocen en química orgánica para representar un enlace covalente. Él es el que registró. Lastimosamente no se lo popularizó bastante como autor de las rayas del enlace covalente, debido a que aparecieron mucho tiempo después de que él publicó como autor del guión para el enlace covalente apuntes de otro científico que no lo registró, que se murió mucho antes que él y todo lo demás, que es Scott Cooper, no recuerdo su otro apellido, pero es Scott Cooper, que no realizó muchos descubrimientos, lo único que hacía es repetir todo lo que se había descubierto, pero entre sus apuntes de química, él utilizaba las rayas para representar el enlace carbono-carbono. Y debido a la antigüedad de esas hojas, de esos apuntes, se le atribuye el descubrimiento a él, a pesar de que no los registró. Pero si ustedes buscan por internet quién es el creador de las rayas del enlace covalente, les va a salir dos cosas. Les va a salir Angus Kekulé o Archibald Scott Cooper, ya me acordé el nombre completo. Los dos autores, uno que no lo registró, pero sí los propuso mucho tiempo antes que Kekulé, y Kekulé que sí los registró. A Kekulé se los reconoce más que todo como el creador de la estructura del benceno. Al igual que muchos científicos, como mencioné anteriormente, trataron de idear una forma estructural de representar y explicar el comportamiento químico del benceno. Ninguno tuvo éxito hasta Kekulé. Kekulé llegó a la conclusión de que el benceno es una cadena cíclica cerrada con dobles enlaces intercalados deslocalizados. La palabra deslocalizado significa que no tienen un lugar fijo, que se están moviendo continuamente, es decir, se están cambiando de localización. Por ese motivo, en toda la serie del benceno, en todos los arenos, no afecta el sentido de la numeración correspondiente a los dobles enlaces. En el benceno, yo puedo agarrar y numerar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Si hubiera sido un alqueno, el benceno, por ningún motivo tendría que haber numerado por este sentido, obligatoriamente por el otro sentido, porque se le da prioridad al doble enlace, y el doble enlace tiene que estar dentro de la numeración en los alquenos. Sin embargo, en el benceno eso no afecta, ya que el doble enlace puede girar y a su vez cambiar de posición, es decir, que sí o sí va a estar el doble enlace dentro de la numeración. Es por ese motivo que nunca tomamos en cuenta los dobles enlaces cuando numeramos. Lo que tomamos en cuenta son las ramificaciones. Es como si no existieran los dobles enlaces cuando nombramos una molécula de la serie de los arenos. Y la explicación es que los dobles enlaces se encuentran deslocalizados. No están en un lugar fijo. Vamos a borrar. ¿Cómo llegó a la conclusión de que el benceno debería ser un ciclo con dobles enlaces intercalados deslocalizados? A lo cual hoy en día se conoce como resonancia, pero en su época se denominó estructuras de Kekulé. Todo lo que tenía un comportamiento similar al benceno debería manifestar
una o varias estructuras de Kekulé aparte de la inicial o original. En realidad no había una original, ¿no? Ya que todas son equivalentes, todas son iguales. Esto significa equivalencia, no significa equilibrio. Espero que recuerden eso de Orgánica 1. Nunca se debe colocar dos flechas en resonancia o estructuras de Kekulé, porque estas dos flechas significan equilibrio químico o reversibilidad. Sin embargo, una flecha o una raya con flecha en ambos lados significa equivalencia. Kekulé, al igual que todos los científicos de su época, se había dado por vencido, según cuenta la historia, los biógrafos de Kekulé, donde él escribió en su diario, dice que una vez dándose por vencido, se agarró la cabeza, como cualquier persona con dolor de cabeza o pensativa, y dormitando, es decir, entre sueño y estar despierto, a un lado de su chimenea, él observó, como si fuera un sueño, saltar de la chimenea lo que son las chispas de la leña, las chispas del fuego. Y esas chispas misteriosamente formaban lo que es una serpiente. Y esa serpiente, al darse la vuelta, se mordía la cola, es decir, cerraba, formaba un anillo completo. ¿De dónde habrá imaginado él que la serpiente tenía la forma de un hexágono, que habían los dobles enlaces? Pero es la creatividad que tuvo él. Y él relata en uno de sus diarios que de esa manera llegó a la conclusión de que el benceno era una estructura hexagonal, un anillo cerrado, con dobles enlaces intercalados. Y como dije hace un momento, el autor más cercano a la estructura del benceno fue Thiele. Sáquenle captura a eso para que veamos los ejercicios correspondientes a las estructuras de Kekulé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad que tengan hasta acá? No. Pero al final Kekulé terminó patentando eso. Sí, exactamente, lo patentó. Kekulé lo patentó. Ya sería mucha cosa que no lo haya patentado. No, Kekulé patentaba todo. Por eso tiene muchos aportes. Incluso el enlace, como les dije, como él vio que nadie lo había propuesto, nadie lo había patentado, él patentó el enlace. Por eso es que cuando uno investiga acerca del enlace, la raya, quién creó la raya, a quién se le ocurrió poner una rayita carbono-carbono, y uno busca, siempre encuentra dos nombres. El de Archibald Scott Cooper, que fue el primero, pero nunca lo registró, nunca lo patentó. Y el de Angus Kekulé. Angus Kekulé sí lo patentó, ya que no había ningún registro acerca de eso. Y tiene muchos otros descubrimientos. Él sí, todo lo que investigaba, todo lo que no estaba registrado, él lo registraba a su nombre. Pero el aporte más significativo dentro de la química orgánica es la estructura del benceno, ya que nadie podía darle solución a eso. Continuemos, entremos a la parte de ejercicios ahora. Como dije hace un momento, las estructuras de Kekulé no es más que la resonancia, con ese nombre ustedes ya lo aprendieron en Orgánica 1. Cuando hablamos de estructuras de Kekulé hacemos referencia exclusivamente a la serie del benceno, no así a otros compuestos que pueden presentar resonancia. Esa es la diferencia de decir resonancia y estructuras de Kekulé. Las estructuras de Kekulé son resonantes, pero yo no puedo decir resonancia de otra sustancia o estructuras de Kekulé de otra sustancia, ya que no es lo mismo. Comencemos con el benceno. La pregunta, tal y como entra en su examen, es escribir las estructuras de Kekulé de las siguientes moléculas. Varias de las moléculas que vamos a realizar el día de hoy ya fueron preguntas de exámenes anteriores.
Lo primero que hacemos es la estructura del benceno. La estructura del benceno se caracteriza porque tiene 6 átomos de carbono, representándolo en su fórmula topológica o bidimensional es un hexágono, con dobles enlaces intercalados. La primera estructura que yo realice ya depende de cada uno de ustedes. Una vez que elabore la estructura, lo siguiente, al igual que resonancia, es abrir lo que corresponde a corchetes. Copiamos la misma estructura adentro. Parece repetitivo, pero eso es lo correcto. La misma. Colocamos la flecha de equivalencia. Copiamos el hexágono. Y lo que hacemos ahora es mover el doble enlace, intercalarlos nuevamente. Lo único que hago es fijarme, para comenzar siempre las primeras opciones, es el movimiento de cualquier doble enlace y todos los demás automáticamente se mueven. En este caso yo voy a elegir mover este enlace de acá, lo voy a mover en esta dirección. Sí. Al moverlo en esta dirección, lo que sucede es que se forma un nuevo enlace y todos los demás automáticamente se intercalan. Si acá tengo sí, acá tiene que ser no y acá sí. Si acá sí, acá es no y acá tiene que estar el otro doble enlace. Una vez que se han intercalado los dobles enlaces, verifico si hay algún lugar vacío donde no ha habido doble enlace. Si es que lo hubiera, significa que hay otra estructura de Kekulé. En este caso no lo hay, ya que la molécula ha completado todas las opciones posibles donde puede alojarse el doble enlace. Es decir, todos los espacios vacíos donde no había doble enlace ya han sido ocupados. Acá hay, que era acá, ahora hay acá no había, pero ahora sí lo hay. Eso significa que el benceno solamente tiene 2 estructuras de Kekulé. Y acá voy a anotar el número, que son 2 estructuras de Kekulé. ¿Por qué motivo lo anoto? Porque esta cantidad es la que ustedes tienen que aprender para hacer el siguiente tipo de ejercicio correspondiente a energía de resonancia. Y aplicando la parte de resonancia a estructuras de Kekulé, esa íntima relación. El naftaleno corresponde a 2 bencenos fusionados. Lo primero que hago es realizar un benceno y a su lado el otro. Una vez que tengo la estructura, coloco los dobles enlaces, muy pegadito. Y los dobles enlaces son intercalados. Si acá sí, acá es no, acá sería sí, no, sí. En el otro lado, cuando yo tengo un doble enlace en el centro, colocarlo en el anillo izquierdo o en el anillo derecho da exactamente lo mismo. No vayan a pensar que porque está en el lado izquierdo es otra molécula o porque está en el lado derecho es otra molécula. Es exactamente lo mismo, ya que se encuentra en los mismos átomos de carbono. Y esta parte que estoy explicando siempre es la más difícil de comprender, debido a que muchos no captan de que este múltiple enlace se encuentra entre el carbono de arriba y el carbono de abajo, escrito de esta o de esta otra manera al otro lado. Da lo mismo, no ha cambiado de lugar, por lo tanto sigue siendo la misma molécula. En el otro lado, entonces, si acá tengo doble enlace, acá sería no, acá sería sí, acá no, y acá tocaría sí. Y ahí tengo lo que corresponde al benceno, perdón, al naftaleno. Abrimos lo que corresponde corchete y copiamos exactamente la misma molécula. Dice, entonces, si lleva al medio la rayita, no es necesario colocar al otro lado, ¿no? No, no es necesario. Es lo mismo. Si ustedes lo cambian, ahorita van a comprender a qué me refiero con estructuras diferentes. El naftaleno, ya por la práctica, yo sé que tiene 3 estructuras de Kekulé, así que voy a hacer las 3 moléculas, pero sin los dobles enlaces, ya que las estructuras de Kekulé consisten simplemente en mover los dobles enlaces.
Estoy haciendo el esqueleto básico. Pensá que cada carbono tiene que tener 4 enlaces. Y si pones uno a cada lado, o sea, en medio y pones doble enlace a cada lado, va a ser más. Va a ser 5 enlaces, 10 electrones. Veamos. Como dije en un principio, yo sé que el naftaleno tiene 3 estructuras de Kekulé en total. Y a medida que va aumentando los anillos, van aumentando ya no de uno en uno, ¿no? Ya va aumentando exponencialmente. Lo primero es la misma molécula que está afuera. No es obligatorio por si acaso eso, pero para evitar confusión siempre copian la misma de afuera, la primera que hicieron. Ahí tengo una. Ahora tienen que haber 2 opciones diferentes donde los dobles enlaces se encuentran en lugares distintos, pero nunca quitándole dobles enlaces. Si en un principio tenían 5, todas las demás tienen que tener 5. No tienen por qué tener 6 o por qué tener 4. Sí o sí los 5 dobles enlaces. Y como dije en el caso del benceno, lo primero que hacemos es mover un doble enlace. Al mover un enlace a una posición vecina vacía, automáticamente todos los demás se mueven. Yo estoy eligiendo este porque quiero. Ustedes pueden elegir cualquiera de exactamente lo mismo por si acaso. Eso quiere decir que acá ha rotado o se ha movido ese doble enlace en esa posición que no la tenía. Ahora sí la tiene. Todo lo demás lo intercalo. Primero el anillo donde se encontraba. Sí, no. Ahora acá me toca sí. No. Y acá me toca sí. Y ya intercalé. Ahora en el otro anillo, misma situación. Si acá sí, acá sería no. Y acá tocaría sí. No. Y acá tocaría sí. No, sí. Ahora algunos dirían si acá es sí, acá no, tendría que colocar acá doble enlace. No, porque si coloco ahí doble enlace, ¿qué es lo que decía su compañera? Los carbonos del centro van a tener más de 4 enlaces, rompen su tetravalencia, es decir, ya no cumplen con las reglas del octeto, porque tendría 2, 4, 6, 8, 10 electrones, tendría 5 enlaces cada carbono. Y también me doy cuenta porque aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tiene que haber solo 5. Entonces, ese está de más. Y ya son 2 estructuras diferentes. Otra opción puede ser de la primera o de la segunda, no afecta en nada, no hay ninguna regla en cuestión a eso, con tal de que los dobles enlaces se muevan. Yo voy a agarrar de la segunda y voy a mover a un lugar vacío. En este caso no ha habido doble enlace acá, tampoco doble enlace acá, por lo tanto en el momento que yo mueva a este lugar, automáticamente sé que es una molécula de Kekulé diferente. Y colocamos en esa posición doble enlace. Acá lo tiene, no lo tiene, no lo tiene. Entonces automáticamente sí es diferente. El propósito de las estructuras de Kekulé o de este ejercicio es ver cuántas estructuras diferentes de deslocalización del doble enlace se pueden presentar. Todo lo demás intercalado. 1, acá sería sí, no, y acá sería sí, obligatoriamente, muy lejos. No, acá sería sí, no, sí. Ahora para el otro anillo, lo mismo. Si acá sí, acá es no, acá tendría que ser sí, no, y acá sí. Y ahí tengo los 5 dobles enlaces y las 3 estructuras de Kekulé. ¿Preguntas hasta acá, antes de proseguir? Ninguna, Alicia. ¿Está claro todo? ¿Todos comprendieron? Explica bien. Solo serían esas 3, porque pareciera que se puede sacar incluso más. A ver, ¿cómo sería otra? No sé, a ver, voy a escribirlo, tengo una idea. A ver, fíjese. Y me plantea su idea. Y le digo si es posible o no es posible. Siga nomás, yo voy a hacer. Ya, tranquila. El bifenilo. El bifenilo corresponde también a 2 bencenos, pero separados por un enlace.
Se puede escribir de cualquier manera, pero la forma más habitual o más conocida de realizar el bifenilo es la forma echada, o la que yo denomino echada, ¿no? Ya que no hay en ningún texto, en ningún libro o bibliografía que se denomine de esa manera. Donde yo echo a los bencenos, acá tengo uno, el enlace de separación hacia el otro benceno. Y colocamos los dobles enlaces intercalados. En este caso, a diferencia del anterior, del naftaleno, cada anillo funciona por separado. No es lo mismo que el anterior, que todos se movían en conjunto. Acá cada anillo es individual. Es decir, que yo puedo mantener un anillo y mover el otro. Y de esa manera voy a obtener 4 estructuras de kekulé. Vuelvo a repetir, yo sé esa cantidad no por ver a la molécula, ¿no? Sino por práctica, porque en el transcurso de los años vengo repitiendo lo mismo y ya me lo he aprendido de memoria. De igual forma, ustedes por práctica van a saber las cantidades. Lo correcto es realizar las opciones y ver cuánto es lo máximo que se puede ver sin repetir ninguna. Si yo hago otra de estas por si acaso, es casi seguro que voy a repetir algunas de estas. Por ende, solamente hay 3. Ya la cuarta sería automáticamente una repetición. Quizás escrito de otra manera, pero exactamente lo mismo. Cuando digo escrito de otra manera, más que todo me refiero a esto, del doble enlace que lo escriben al otro lado. Entonces, como sé que tiene 4, voy a elaborar 4 estructuras, un poquito más pequeñito para que me entre en toda la pantalla. Uno, la flecha de equivalencia. Dos. Doctor, en este ejercicio he dicho que la primera molécula no cambia, ¿no? Se mantiene, solo cambia la segunda, ¿no? Los movimientos. Sí, para evitarse confusión, sí, pero no arregla eso. Yo pude haber escrito una acá y haber comenzado con otra. No significa que está mal, es válido también. Pero para evitar confusión siempre copien la misma que está afuera, como primera estructura. Y de ahí ya van modificando. Ahora, en la modificación, yo puedo modificar a la primera, de la primera sacar todas las modificaciones, o como este caso que yo hice, modifiqué la primera, luego de la segunda saqué la tercera. Eso uno lo decide. No es regla decir que sí o sí van a modificar la primera, luego sí o sí van a modificar la segunda, luego sí o sí van a modificar la tercera. No es regla eso. Yo pude haber agarrado todo de la misma, de la primera. ¿Se entendió? Sí, doctor. Perfecto. Doctor, yo sé que Sí. solamente son 3 y una compañera dijo que podría ser otra más. Yo medio que intenté y no sé si, creo que es lo mismo que la primera, pero como un espejo. Sí, sale al inverso. Ustedes hicieron esto. Como les dije, la mayoría lo que hace es realizan esta y piensan que es otra molécula, que es lo que les decía desde un principio, cuando les hablaba del doble enlace en el centro. Colocaron el doble enlace en esta posición. Sí, pero Como es les lo mismo dije, que la primera. exactamente lo mismo, porque el doble enlace se encuentra en el centro. Es decir, está en esta posición. Y lo mismo acá, el doble enlace sigue estando en el centro, no ha cambiado de lugar, sigue estando en los mismos carbonos. Se encuentra al lado izquierdo o se encuentra al lado derecho, como este caso, va a seguir siendo la misma molécula. Sí. Es lo que les dije en un principio, ¿no? Cuando no se comprende bien que estos son carbonos y que el doble enlace, escribirlo a un lado o al otro lado es lo mismo, siempre se lleva a este error, que lo colocan al otro lado y piensan que es algo diferente, y no lo es. Por ende, esta, si ustedes me colocan 2 de esta y esta más, esta estaría mal, porque está repetida con la primera. ¿Se comprendió el error? Sí, doctor.
Doctor, Perfecto. en el examen Sí. si colocamos así nos disminuye punto o prácticamente la respuesta ya está mal. Por lo general se elige una pregunta de acuerdo a las opciones. Por ejemplo, si la pregunta vale 10 puntos, se elige una pregunta que tenga 5 estructuras, un ejercicio que tenga 5 estructuras de Kekulé, y cada opción vale 2 puntos. Generalmente vale 10 este tipo de ejercicio. Es decir, si ustedes tienen una mal y tienen 4 correctas, vale 8. Si tienen 3 mal y solamente tienen 2 correctas, vale 4 puntos. De esa manera se va calificando. En el caso de que sea una que tenga 4, la pregunta va a valer 8 puntos o va a valer 10 puntos, donde cada una valga 2.5. Es decir, cada una va a valer la misma cantidad de puntaje y ese va a ser el total de la pregunta. ¿Se entiende? No porque se hayan equivocado en una va a anular toda la pregunta. No, se califica según las opciones. Ahora sí, si colocan más moléculas de las que en verdad deberían haber, va disminuyendo su nota, ¿no? Eso sí disminuye también. Por ejemplo, si yo sé que la molécula tiene 4 y ustedes me hacen 8 y dentro de las 8 hay 4 que están bien y 4 que están mal, eso va a disminuir también su nota. Realizaron todas las correctas, cierto, pero aumentaron incorrectas. Así que también eso también baja su nota. Por eso es muy importante saber cuántas estructuras de Kekulé presenta cada molécula. Y comenzamos acá. Como dije en un principio, yo sé que el bifenilo tiene 4 estructuras de Kekulé. Y vuelvo a repetir, eso no lo sé por solo mirar a la molécula o solo decir estoy moviendo y ya sé cuántas van a dar. No, es práctica. Por práctica y por repetir bastante los ejercicios, yo ya sé que tiene 4 estructuras de Kekulé y por ese motivo realicé 4. Lo correcto es que ustedes comiencen a mover y luego se fijen en otras si se está repitiendo o no se está repitiendo. Si se repite y ya no se puede por simple lógica, se dice ahí para y el total es ese el resultado. Eso es lo correcto. Pero ahí se pierde bastante tiempo y muchas veces se equivocan. Pero repito, eso sería lo correcto, el repetir hasta llegar a un punto donde ya no puedo hacer cosas diferentes. Lo primero que hago es copiarla de afuera. Vamos a copiar. Vuelvo a repetir, yo estoy copiando la de afuera no porque sea regla. Sino porque para mí es más sencillo para evitar confusión. Pero ustedes pueden realizar otra, de igual manera va a estar bien. Ahora, en el caso del bifenilo, la explicación correcta es la siguiente. Como cada anillo es individual respecto al otro, porque un anillo está girando en forma independiente respecto al otro alrededor de su enlace, de su unión química, de igual manera, sus dobles enlaces están girando independiente del otro anillo. Eso quiere decir que de un anillo yo voy a sacar 2 y del otro anillo también voy a sacar 2 igual que el benceno. Lo que tengo que tener cuidado es de no repetir 2 veces la misma opción. Para evitar eso, se dice que primero se mueve un anillo y el otro se mantiene, luego el primero que no moví lo mantengo y el segundo que sí lo moví lo vuelvo a mover. Parece trabalengua eso, y luego muevo los 2 al mismo tiempo. Explicar de esa manera por mucho tiempo, cuando era auxiliar, hace bastante tiempo, siempre llegaba a confusión. Así que en una clase, recuerdo muy bien, cuando era auxiliar, una de las estudiantes dijo, parecen caritas, aunque parecen caritas tristes. Iba a decir lo mismo. Parecen caritas. Así que lo que hacemos es las caritas hacia abajo, en este caso las estoy dibujando, y las caritas, una se va a mantener hacia abajo y la otra va a ser hacia arriba, es decir, mirando hacia arriba. Es decir, que acá yo tendría que hacer, esta carita la voy a mantener, no la voy a modificar, y la otra sí la voy a modificar mirando hacia arriba. Eso quiere decir que este sí lo mantengo, no lo estoy modificando, y este sí lo modifico. Al modificarlo, el doble enlace cambia de lugar, mirando hacia arriba. Y ahí ya sé que son diferentes. Ahora hago exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Esta carita la voy a hacer mirando hacia arriba
y esta mirando hacia abajo, tal como estaba la primera. Y la cuarta sería las dos mirando hacia arriba, ya que fui intercalando las opciones uno en uno, ahora las dos mirando hacia arriba. Y de esa manera tengo las 4 estructuras de Kekulé. Y no hay más opciones. Si yo coloco una quinta opción, significa que voy a repetir alguna. Obligatoriamente se va a repetir porque no tiene más que 4. Sáquenle captura, cópienlo, pregunta. Hasta acá ya vamos a ir viendo a partir del inciso D, que son las preguntas más comunes de examen, que son más complicaditas, encontrar la última y las 2 últimas estructuras de Kekulé. Doctor, una pregunta. Sí. En la tercera molécula que usted hizo, el primero lo modificó, ¿no ve? Mirando hacia arriba, y el segundo lo mantuvo, pero mantuvo de la primera molécula. Sí, de la primera. No de la de segunda. No. Por eso les decía en un principio, ustedes pueden mover de la primera, pueden seguir moviendo de la primera para hacer la tercera, o pueden mover de la segunda. Ustedes eligen eso. Yo en este caso mantuve de la primera. De la primera realicé todas las modificaciones. Pero vuelvo a recalcarles, no es regla el que yo agarre la primera. Pude haber agarrado la segunda y decir esto lo modifico y lo modifico ya. Es como visualizan ustedes a la molécula. ¿Sí? ¿Quién quería preguntar? La 3 no sería casi lo mismo que la segunda, nada más que con un giro de 180 grados al revés. Lo mismo que nos estaba diciendo el naftaleno del último. No, si lo gira 180 grados no coincide. Como decirlo superponible, o sea... Sí, eso es en cuestión a lo que viene a ser actividad óptica. Es otro análisis ese. Pero sí, tiene razón en cuestión a eso, pero no son superponibles. Si usted lo escribe en una hoja de papel y lo hace girar, no coincide. Un enlace creo que no coincide. Pero sí comprendo su interrogante. Significa que ha aprendido bien Orgánica 1. Recuerda lo que es actividad óptica. Es que yo quiero que aparezca el otro de verdad. Usted quiere que aparezca el otro. Porque es lo mismo que como lo volvió a dibujar en el taleno diciendo que no contaría entre los 3, pero veo que sería lo mismo que está haciendo en el 2 y el tercero del bifenilo. Sí, comprendo su interrogante en cuestión a esa parte. Usted está tomando en cuenta al girar la molécula. Yo acá estoy tomando en cuenta cuando se hace estructuras de Kekulé, la molécula no se mueve, la molécula es intacta. Entonces, si la molécula está parada y lo único que están girando son los electrones. Porque los electrones son los que giran. Ese giro es tan rápido, no vayan a pensar que va a girar en un momento y se va a quedar quieto. No, ese giro es bastante rápido, está girando continuamente. Es por eso que se dice que los dobles enlaces son deslocalizados. En realidad no tienen una posición fija. Lo que estamos viendo acá son todos los lugares por los cuales puedes recorrer el doble enlace. Por eso le decía, no es lo mismo que isomería óptica. En isomería óptica, cuando uno analiza el movimiento o giro de 180 grados, es porque la molécula no puede mover esos componentes y queda intacta. Ahí sí podemos hacer la comparación de 180 grados. Acá no lo puedo hacer. Yo agarro esta molécula y lo giro, sí, va a coincidir. Pero, como les dije, el doble enlace está girando continuamente. Es por eso que no coincide, le digo. Porque no está en una posición fija. ¿Se comprende esa parte? Debe ser un poquito complicado comprender cuando no se comprende a la perfección la parte electrónica. Yo se los digo porque como estudiante no captaba, siempre me preguntaba, ¿pero por qué? Porque en sí, sí, los electrones, como dije, acá yo lo veo fijo en un lugar. Si lo veo fijo, tengo que tomar en la molécula así fija. Ahora, si yo le digo que va a girar, tengo que también tomar en cuenta que esto está girando.
no está en un lugar fijo. No, todavía no he bajado. No es lo mismo que, un ejemplo, Ya, pero ahorita voy viendo, dale, ¿quién es la que tiene su audio activado? Vamos a silenciar. Ya. No es lo mismo hacer este otro análisis, que es con lo que estás relacionando. Voy a hacer un aminoácido. El aminoácido más sencillo corresponde, a ver quién me dice cuál es el aminoácido más sencillo hablando de eso, futuras farmacéuticas. ¿Alguien? ¿Cómo dijo? Nadie. Se cortó. ¿Cuál es el aminoácido más sencillo? No me acuerdo su nombre, era algo complicado. No, el aminoácido más sencillo es la glicina. La glicina no tiene actividad óptica porque tiene 2 hidrógenos. El segundo aminoácido más sencillo viene a ser la alanina, que es el que he dibujado. En la alanina, los enlaces y el giro de la molécula ya está establecido. Por ejemplo, esta molécula gira a favor de las manecillas del reloj. Nunca va a cambiar de giro. Mientras que esta otra gira en sentido contrario. Como giran siempre en un sentido, se puede hacer el estudio de lo que es la superposición. Yo agarro esta molécula, la coloco encima y es no superponible porque sus componentes no coinciden, pero la hago girar 180 grados. Al hacerlo girar tampoco es superponible, pero este análisis del giro y la superposición se realiza para moléculas cuyos enlaces y giros son fijos, es decir, que no van a cambiar. Ese análisis de superposición no se puede hacer acá. ¿Por qué motivo no se puede hacer acá? Porque los dobles enlaces están girando continuamente. Adelantándome un poco con el benceno. En el caso del benceno, lo correcto cuando se estudia la parte electrónica es estudiar los orbitales p puros. En el caso de los orbitales p puros, estoy adelantando, más adelante voy a volver a explicar esto con más detalle por si acaso. Simplemente es un análisis para que no se queden en duda de por qué no es lo mismo estas dos moléculas. Cuando yo estudio la estructura del benceno, la estructura electrónica, sus enlaces p puros, los electrones, si ustedes recuerdan, un orbital p puro viene a ser este, donde ambos lóbulos tienen un solo electrón. Pero por obra y gracia del Espíritu Santo digo eso porque es la única explicación, más que nuestro creador que creó todas estas moléculas y todo lo que nos rodea, decidió que esta molécula, sus electrones, se alojen en un solo sentido. Y de esa manera, todos los electrones que forman el doble enlace están girando alrededor. Esa es la explicación de la palabra deslocalizado. Es decir, que no están en un lugar fijo. Si yo agarro esta molécula y la coloco encima, al colocarlo encima, yo ahí le estoy dando una localización fija, algo que no es correcto. Como dije en un principio, no tomamos en cuenta los dobles enlaces porque están girando continuamente. Por ende, no puedo decir que esto encima y haciéndolo girar coincide, porque no es correcto ese análisis, ya que los electrones giran continuamente. En el momento que yo estoy realizando este movimiento, estoy tomando en cuenta que los electrones, la molécula y los electrones han quedado fijos, no se está moviendo ninguna. Es decir, tal y como lo vemos, están quietos. Lo único que estamos haciendo es ver los lugares por los cuales está recorriendo el doble enlace, ahí sin movimiento. ¿Se comprende? ¿O todavía queda duda? Y el vacío, y los grillos, cri, 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 cri. Parece un ring de pelea, pero bueno. Lo que tienen que comprender es que no se puede hacer el mismo análisis debido a que acá se encuentra totalmente fijo. Sin embargo, acá yo hago el análisis porque la molécula se está moviendo, incluso moviéndose, no afecta en nada el análisis. Acá sí lo afecta. Sí o sí tengo que
dejarlo quieto para hacer las estructuras de Kekulé. Porque en realidad todo esto es una sola, simplemente son maneras de representar el movimiento o la posición del doble enlace. Ahora, ¿con qué fin puedo colocar el movimiento de los dobles enlaces? Para relacionar con la energía de resonancia. La energía de resonancia es la energía desprendida por cada movimiento del doble enlace. A mayor cantidad de posiciones, es decir, a mayor cantidad de movimiento de estructuras de Kekulé, mayor energía de resonancia. Es decir, que la parte experimental tiene que ir agarradita de la mano de la parte teórica. ¿Cómo explicar la energía de resonancia mayor al benceno o del bifenilo mayor al naftaleno? La parte experimental con las moléculas se explica con las opciones o estructuras de Kekulé. ¿Alguna otra pregunta? Espero se haya entendido. Como les dije en un principio, cuando uno comienza a estudiar o a comprender esta parte es complicadito entender. A no ser que hayan comprendido bastante bien Orgánica 1 y todo lo que viene a ser la ley de hibridación, ¿no? Ahí sí les sería mucho más fácil esta comprensión. Sí, eso es todo posible. Ya. Continuemos. Sáquenle captura si es que no le sacaron. Voy a mover toda la pantalla. Vuelvo a repetir, tienen que aprenderse cuántas estructuras de Kekulé tienen. Porque con eso vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Doctor, una preguntita. Sí. ¿Cómo sé de cuántas estructuras hay? No logré. Por eso le dije, ya si no escuchó le dije, yo sé que cada molécula tiene esta cantidad de estructuras, estos números por práctica, porque yo lo he resuelto una y otra y otra y otra vez desde que era estudiante, y luego siendo docente lo he repetido muchas veces, así que lo sé de memoria. Por eso yo sé estas cantidades, es decir, que mirando la molécula así a simple vista, yo no puedo saber cuántas estructuras. Es decir, si yo coloco un ejercicio a una persona que nunca ha hecho esto y le digo, a ver, dígame cuántas estructuras de Kekulé hay mirándola, no me va a decir. Él tiene que hacer todo esto y repetir y repetir y repetir y borrar y recontra repetir y llegar a la conclusión, después de tanto repetir, que solamente tiene 3. Que por más que he intentado mover, siempre se repite alguna. Y por lo tanto, el único resultado son 3. Y en este caso es más sencillo, ya que no hay más movimiento, el único resultado es 2, no hay más. Porque si yo repito una tercera, voy a coincidir con una de las que ya hice. ¿Se comprendió? Sí, gracias. Ya. Entonces continuamos. A partir del bifenilo, nunca ha entrado por si acaso el naftaleno ni el benceno en el examen. Al examen sí ha entrado a partir del bifenilo, ha sido en una ocasión pregunta de examen, el antraceno en otra ocasión. El fenantreno es el más común y el pireno, tanto el fenantreno como el pireno es el que más se repite en exámenes. Veamos el antraceno. El antraceno es un areno correspondiente a la fusión en sentido lineal o horizontal de 3 bencenos. Voy a hacerlos un poco pequeñitos. Creo que tengo una opción de ciclo. Me olvido colocar mi otra pizarra. Está enamorado, pues. No, sino que esta clase lo elaboré el año pasado, el anteaño pasado, cuando recién estaba programando lo que corresponde a esta pizarra. Por si acaso esto lo que ven con la mano, con el marcador, yo lo hice. Es creación mía. Es por eso que yo coloco el color lila, que es el color que me gusta. Y la fui mejorando. Todo el año pasado la fui mejorando poco a poco y mi otra aplicación es mucho mejor. No está perfecta, pero está mejorada. Pero me dio pereza el modificar el archivo de esto para la otra aplicación que creé.
Creo que esta ni siquiera tengo borrador, solamente puedo retroceder. ¿Quién está cantando? Veamos, el antreceno, yo por práctica vuelvo a repetir eso, por práctica, por repetir una y otra vez año tras año, desde que era estudiante, luego auxiliar y siendo docente, yo sé que el antreceno tiene 4 estructuras de queculé. 4. Pero así solo viendo la molécula, yo no puedo saber que tiene 4. Tengo que hacer los ejercicios y repetir. Voy a hacer 4, luego voy a buscar una quinta a ver si lo hay, luego después de muchos intentos, todos fallidos, voy a llegar a la conclusión de que solamente tiene 4. Eso es lo correcto. Pero estar probando una y otra vez, demora bastante tiempo. Así que por eso, hoy en día se los facilito y les digo que tienen 4 y no tiene más. No tienen que seguir buscando más estructuras, porque lo único que van a hacer es perder el tiempo. Ya que ese tiempo tampoco lo tienen en su examen, ¿no? Tienen un tiempo límite. Pero lo correcto es probar. Repetir, como se dice en francés, repetir. Así que voy a colocar las 4. Ahí tengo una. Dos. Doctor, Sí. un día antes del examen, ¿será que podemos hacer como un tipo repaso con usted? Difícil, eso les voy anticipando, casi nunca tengo tiempo. ¿Cuándo es el examen, pues, doctor? Falta harto todavía, su compañero se está adelantando. Ah, ya me está asustando ya. ¿Y el auxiliar? Con el auxiliar pueden hacer. En Con el junio auxiliar es el pueden. examen. Según el rol, la programación anual, sí. Pero a veces sabe ser un poco después. Ya hay una programación establecida, ¿no? Si Sí, se cumplen empieza todas las desde fechas, sí. el 8. Desde Sí. el 8 de junio empieza, doctor. Sí, esa es la programación oficial. Que sea fácil el examen, doctor. Siempre es fácil el examen. Regalado. Siempre es regalado. El gran problema del examen de orgánica es nomenclatura. Es que hay muchos docentes que colocan otra cosa que no explican lo que explican en la clase. Yo pregunto lo que está en el examen, lo que enseño en clase. Incluso las mismas preguntas, mismo ejercicio, mismo todo. ¿Quién estaba preguntando hace un rato? A ver, ¿alguien estaba hablando? Sí, ¿qué tiempo suele dar para resolver el examen? El examen de orgánica siempre ha sido 1 hora reloj, 60 minutos. No, siempre es multigrupo, todos los grupos de orgánica 2 lo dan al mismo tiempo y es 1 hora establecida, todos comienzan al mismo tiempo y es 1 hora reloj. ¿Presencial? Sí, los exámenes van a ser presenciales, no va a haber virtual este año, así que estudiaron. ¿Y por qué no pasamos clases teóricas presencial? Disculpe, licenciado, porque he visto que el licenciado Eliot igual está pasando presencial. A las 4 de la tarde estaban pasando presencial. Y no me acuerdo qué. Yo tengo una circular, a ver, yo tengo una circular que nos dieron a todos los docentes, donde dice que las clases teóricas son virtuales hasta nuevo aviso, con excepción de las clases de laboratorio que sí van a ser presenciales en el momento que se habiliten. Así, en base a esa circular que viene de decanatura y jefatura de carrera, es que las clases son virtuales. Por eso les pregunté, están pasando como interrogante, no tanto como pregunta o como cuestionamiento, clases presenciales. Eso debe ser ya por decisión propia de cada docente, pero incluso la normativa de rectorado creo que es que las clases sean virtuales, con excepción de los laboratorios por el momento, porque no hay una normativa rectoral que diga eso. Es por ese motivo que no.
En el momento que salga alguna normativa que establezca que las clases teóricas son también presenciales, vamos a pasar en forma presencial. Por el momento no tengo ninguna circular a favor de eso, pero de igual forma les voy a avisar. Laboratorio, ya que estamos en eso, antes de comenzar, por lo que me comunicó el auxiliar, esta semana todavía no se va a pasar laboratorio, recién la próxima semana. Y en el caso de cambiar el horario, todavía no vamos a cambiar, pero sí vamos a adelantar. Para la primera práctica de laboratorio, que es simplemente armado de equipo, no hay tanto problema en que salgan tarde ustedes del laboratorio. Pero sí para la siguiente semana, que es la primera parte experimental y es la parte más larga todavía. Ahí sí van a salir tarde. Así que por ese motivo el laboratorio se está adelantando media hora. En vez de comenzar a las 2, que es nuestro horario, comenzar a las 1:30 para aquellos que tienen fisiología después y no salgan tarde. Y aunque no tengan fisiología, para que no se vayan tarde. Porque después se van a acostumbrar a quedarse hasta las 6, 6:30, 7, porque tienen tiempo, dicen, se pueden quedar, pero yo no. Ni su auxiliar tampoco se puede quedar. Así que por ese motivo siempre tenemos que acabar en hora. Doctor, ¿eso sería a la segunda clase de laboratorio? Yo pienso que vamos a pasar desde las 1:30, desde el inicio, desde la próxima semana. Pero de igual forma les voy a avisar, el auxiliar quedó en confirmarme si es que va a poder adelantar laboratorio. Sea laboratorio los lunes. Yo tengo de otra materia. 1:30 laboratorio. No. Hasta las 1 tengo. A partir de la 1:30. Simplemente estamos adelantando media hora. Nuestro horario es a las 2, de 2 a 4:15. Y a las 4:15 tienen fisiología. Y como les dije, una vez que comencemos el laboratorio, y aparte que ustedes no pasaron laboratorio el año pasado, casi seguro que van a tardar entre 3 y 4 horas en realizar la práctica. En algunas media hora nomás voy a tener para mi almuerzo. Sí, solo ese día, ¿no? Después la otra opción era cambiar el horario de laboratorio, pero eso todavía tengo que hacerlo en forma presencial. El laboratorio todavía no está bien organizado por los auxiliares que recién han postulado esta semana o la anterior. Ya cuando esté yendo al laboratorio les voy a avisar si se cambia, se modifica. Siempre de tal manera de no perjudicar a nadie, ¿no? Ya lo vamos a ver eso ya en forma presencial. Gracias, doctor. Así que por el momento no se estresen. Lo único que sí les adelanto que el laboratorio, de que sí es seguro que se adelante media hora, sí. Doctor, disculpe. 2:30, ¿eh? Así, entonces 1 hora que estamos adelantando. No recordaba bien eso. ¿Es miércoles, no, doctor? Sí, miércoles a las 1:30 para adelantar. Porque como les dije, y no es broma, y lo van a verificar ustedes cuando hagamos la primera práctica de laboratorio, que ahí sí van a tardar bastante. Y como les dije, debido a que ustedes no pasaron laboratorio, no están adecuadas con los materiales, y en algunos casos estoy seguro que ni el nombre conocen de los materiales, van a tardar mucho más. En verano pasamos presenciales. ¿Pasaron presenciales? Las que pasaron verano, pero... Ya cualquier cosa lo vamos a ver en laboratorio. Así que este miércoles no hay laboratorio. De igual forma, el siguiente lunes les voy a confirmar el horario correcto, pero les voy adelantando que vamos a comenzar 1:30. Continuando con los ejercicios. El antreceno. El antreceno tiene 4 estructuras que calculé, ya expliqué en varias oportunidades cómo sé eso. Ahora, lo que corresponde es encontrar esas 4 estructuras. Lo primero que hacemos es copiar la primera estructura que realizamos afuera. Vuelvo a repetir, eso no es regla o norma, simplemente para evitar confusión, copio la primera yo siempre. Ya es un hábito mío, no es que algún libro o algún procedimiento diga que eso se debe hacer sí o sí. Luego comienzo a modificar, puedo modificar de la primera todas. Si es que observo, visualizo todos los cambios, puedo modificar de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la primera o de la segunda a la cuarta. Ya veo yo el orden en función de cómo se va alterando la molécula en cuestión a la ubicación de los dobles enlaces.
En este caso, voy a mover del primer anillo. Tampoco es regla decir que siempre van a mover el primer anillo. Pueden mover del segundo anillo, del tercer anillo, de cualquier anillo que ustedes quieran. Yo voy a mover del primero. Este doble enlace lo voy a mover a esta posición que no ha habido o que no hay doble enlace. Al moverlo, todo lo demás se va a intercalar. Ahí no ha habido doble enlace. Acá sí, acá no, acá sí, acá no, y acá tocaría así. Está muy pegadito. Ahí. Ahora el otro anillo, si acá tengo sí, acá no, acá sería sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, y todo lo demás. Tengo que tener el cuidado de que siempre se mantenga la misma cantidad de dobles enlaces. Acá tengo 3, y 2, 5, y 2, 7. Acá tengo 3, y 2, 5, y 2, 7. Está completo. No puede por qué disminuir o por qué aumentar un enlace más. Siempre la misma cantidad. Lo único que se está haciendo es mover los dobles enlaces para explicar la deslocalización y el aumento de la energía de resonancia. La siguiente, puedo agarrar de la primera y mover del anillo del medio, o agarrar de la segunda y decir que se está moviendo el doble enlace del medio o el doble enlace del anillo externo o del tercer anillo. Ya el cómo ustedes traten de explicar eso da exactamente lo mismo. Yo voy a agarrar este, repito, yo estoy eligiendo y quiero moverlo a esta posición porque ahí no ha habido doble enlace. No ha habido doble enlace acá, tampoco acá, así que en el momento que yo coloque un doble enlace en esta posición, automáticamente sé que es diferente a las dos anteriores, porque no ha tenido doble enlace en esa posición. Y todo lo demás se intercala. Si acá tengo sí, acá no, acá sería sí, acá no, acá sería sí, y lo demás. Si acá sí, acá es no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. No, sí, y ya está intercalado. 3 y 2, 5 y 2, 7. 7. La cuarta, ¿dónde tengo que mover el doble enlace? Para que sea diferente al resto. La parte del medio. La parte del medio. En la acá no puede ser porque volvería a lo mismo. Acá, si muevo esta acá al medio, vuelvo a lo mismo. Acá no ha habido doble enlace. No hay doble enlace, no hay doble enlace, no hay doble enlace. Entonces, en el momento que aparece un doble enlace ahí, automáticamente es diferente a las tres anteriores. Ahora, ¿de cuál anillo voy a elegir para ese movimiento? Depende de ustedes. Yo quiero elegir del tercero. ¿Cuál de los dos? Cualquiera, pude haber elegido el de acá o el de arriba, da lo mismo. Se va a mover a esa posición. Y todo lo demás se intercala. Si acá sí, acá es no, acá sería sí, no, sí, y lo mismo. Si acá sí, acá es no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y de esa manera tengo las 4 estructuras de Kekulé. Si yo realizo una quinta, es casi seguro que voy a volver con coincidir algunas de las que ya hice, porque no hay quinta estructura de Kekulé para el antraceno. El fenantreno, el compuesto más común del examen, porque tiene 5 estructuras de Kekulé y ahí se califica cada opción con 2 puntos. Doctor, en el examen hay que poner así, encerrar el átomo que se está moviendo y la flechita. En lo posible sí, para que de esa manera sepa qué están haciendo. Para mí, para corregir es mucho más sencillo. Ahora, si no lo colocan y solamente colocan los dobles enlaces, también, ¿no? Solamente que para mí es más complicadito corregir. Y también para ustedes el ver sus errores cuando les muestre el examen, porque generalmente les muestro 3 semanas después, un mes después que dieron el examen y ya no se acuerdan ni qué estudiaron ese día. Así que no saben qué hicieron. O sea, tiene 2 finalidades, ¿no? El que para ustedes les sirva de guía, saber qué hicieron cuando les toque ver su examen y refutar en el caso de que se los haya calificado mal. ¿Qué puede ocurrir, no? El fenantreno se caracteriza porque tiene, al igual que el antraceno, 3 anillos, pero 2 en forma horizontal y 1 arriba.
Se puede escribir de la forma parada o de la forma echada. Por lo general, lo habitual es escribirlo de la forma parada, de esta manera. Pero hay otra forma que corresponde, yo le digo forma echada, ¿no? Todavía no he colocado los dobles enlaces. Esta voy a colocarlo y después lo voy a borrar. Así violentamente, para que sepan a qué le digo forma echada. Y de ahí los dobles enlaces intercalados. Esta sería la forma parada y esta sería la forma echada, pero ambos siguen siendo fenantreno. Lo voy a borrar y vamos a utilizar la forma parada. Los dobles enlaces intercalados. Sí, no, sí, no, sí. Si acá sí, acá sería no. Puedo colocarlo acá. Sí, no, sí, no, sí. Si acá tengo sí, acá sería no. Sí, no, sí, no, sí. Ya todos están intercalados. Y al igual que el antraceno, tiene 7 dobles enlaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver, ¿quién prestó atención? ¿Cuántas estructuras de Kekulé tiene el fenantreno? Lo dije hace un momento. 5. 5. 5. Tiene 5 estructuras de Kekulé. La diferencia de encontrar las 5 estructuras es que 4 se pueden encontrar bastante fácil, incluso 3 bastante fácil, la cuarta ya es un poquito complicadito, y la quinta sí es totalmente difícil para aquellos que no tienen bastante práctica de visualización en la molécula. Y muchas veces ni siquiera la encuentran. Voy a colocar las 5 estructuras y luego vamos a ver el movimiento de los dobles enlaces. Una. Dos. Tres. 4. 5. Copiamos la misma de afuera, doble enlace en esta posición, en esta, acá, en los mismos lugares que la molécula de afuera. Y comenzamos a realizar los movimientos. Voy a mover del primer anillo, que es lo que vengo haciendo en todos los casos. Lo voy a mover hacia abajo. Puede ser hacia arriba, no afecta en nada eso. Doble enlace, sí, no, sí, no, sí. Si acá sí, acá sería no, sí, no, sí. Si acá sí, no, sí, no, sí. Y ya se ha movido. Acá no había doble enlace y acá ahora sí lo hay. Por lo tanto, son diferentes. ¿Qué otro movimiento puedo realizar? Acá en el medio ya ha habido, entonces acá no hay doble enlace. Puedo mover este hacia arriba o el de acá hacia abajo, da lo mismo. Realizando ese movimiento, el de acá lo voy a mover a esta posición. Yo estoy eligiendo eso por si acaso. Ustedes pueden elegir otros y puede estar exactamente igual, es decir, dar el mismo resultado. Al moverlo, sí, acá sería no, acá sería sí, acá sería no y acá sería sí. Si acá sí, acá es no, acá sí, no,
sí, no, sí, ya intercalado. Por el otro lado, si acá sí, no, sí, no, sí, no. Total 7. 3 y 2, 5 y 2, 7. Totalmente diferente. No había en esta posición, en los anteriores casos, doble enlace. Ahora sí lo hay, por lo tanto, automáticamente es diferente a las dos anteriores. ¿Dónde más puedo colocar los dobles enlaces? De la de arriba. En esta posición no hay doble enlace, no hay doble enlace, no hay doble enlace. En las tres anteriores no hay un doble enlace en ese lugar. Por lo tanto, al mover a esa posición, automáticamente es diferente al resto. Puedo mover el de acá abajo hacia arriba o el de arriba hacia abajo. En este caso voy a elegir del de arriba. Al moverlo, quedaría el doble enlace en esta posición. Doble enlace. Y todo lo demás lo intercalo. Si acá sí, acá sería no. Sí, no, sí. El otro anillo, si acá sí, acá sería no. El doble enlace tocaría acá o acá. Es decir, daría lo mismo. Lo voy a colocar acá. No, sí, no, sí, no, sí. Si acá sí, acá sería no, sí, no, sí. No, sí. Intercalado. 3 y 3, 6 y 1, 7. ¿Cómo sería la cuarta estructura? O la quinta, ¿no? Esta sería la cuarta. ¿Cómo sería la quinta? La última. Que la tercera molécula tenga su átomo en abajo. De esta, a ver. Sí, esa, ¿Acá? pero ahí, abajo. Como acá. Sí. Ah, no, está ahí abajo, ¿no? Sí, igual acá. A ver. Piensen. ¿Cómo dijo, perdón? ¿Cómo encontrarían la última estructura? No se tiene que aparecer a las cuatro anteriores. No puede coincidir los dobles enlaces en los mismos lugares. Uno por lo menos tiene que ser diferente. Mejor si son varios, ¿no? La primera con la segunda yo sé que son diferentes porque acá, a ver, Te lo anoto. a ver quién era, quién estaba hablando. Yo. A ver, opciones. Nada. Vuelvo a repetir. Comparando la primera con la segunda, yo sé que son diferentes porque acá no había doble enlace y acá sí lo tiene. Tengo uno, igual. Está A bien. ver. A ver. Doctor, Sí. buenas noches. En la cuarta, en la Acá ya lo segunda. colocó su compañera. Acá ya le colocó. Está bien, estaba viendo cómo escribía. Sí, esa es la cuarta estructura. Está excelente. Ceni, ¿no? La que está escribiendo. O la que escribió. Pero ya la encontró su compañera. Quería borrar el público. Está bien. Está bien. Es otra manera de participar. Excelente. A ver, veamos. La opción que hizo su compañera. Mantuvo del cuarto esta misma posición, los mismos lugares, pero en vez de sacar el doble enlace al intercalar sí, no, sí, lo intercaló para este lado. Si acá es no, acá sería sí, no, sí, no, sí, no, sí. Ahora, esta opción que le acaba de hacer su compañera está correcta, es la quinta estructura. ¿Por qué motivo? Porque no se parece
a ninguna anterior. No coincide todos los dobles enlaces en la misma posición. Con la que se puede parecer es con esta, los de arriba, pero abajo ya no se parece. Acá yo tengo doble enlace y acá no lo tengo. Es decir, en el momento que un doble enlace ya es diferente, automáticamente es otra estructura. Esta no se puede parecer a las anteriores porque acá no hay doble enlace, no hay, y acá sí lo tiene. Con la única que se puede parecer es con la tercera. Y no se parece porque acá en el centro no tiene el doble enlace. Doctor, ¿sabe cómo Sí. yo supe cuál era la que faltaba? ¿Cómo? Usted explicó lo de las caritas y yo de nuevo hice lo de las caritas. Por ejemplo, en el primero, pero la carita la tiene adentro en vez de ponerla en el otro. Y en el del segundo también la puso en el del medio en vez de ponerla en la de arriba. Interesante. Nunca había visualizado con carita esta molécula. Pero sí, se puede hacer también. Son Como dos le dije, para arriba, dos para abajo, una abajo y una para abajo y una para arriba y otra en el centro. sí, exactamente. Así se ve. Como ven, cada uno encuentra su manera de ver a la molécula. El propósito es visualizar a la molécula. No hay algo escrito que sí o sí como regla se tenga que hacer de una o de otra manera. Por eso desde un principio les dije que yo sé las cantidades por práctica. Y de igual manera comienzo con la primera estructura. En ningún momento les dije regla comenzar por esta o regla hacer continuamente. Es como visualizan ustedes a la molécula. Sáquenle captura a eso para que subamos y veamos a la molécula más difícil dentro de lo que viene a ser estructuras de Kekulé. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas que tengan? ¿Interrogantes? Porque de acá estructuras de Kekulé ya no se repite hasta el día del examen. Ya explotó mi cabeza. Doctor, Sí. una forma más fácil, yo igual, así como está el fenantreno tal cual ahorita, yo también le entiendo lo de las caritas, pero la forma echada que Ajá. usted hizo al comienzo es mucho más fácil de visualizar esas caras, como Sí. el del bifenil. Exactamente. Es más sencillo visualizar las caritas. A ver, para en otra ocasión voy a explicar con caritas el fenantreno. Vamos a ver si se comprende mejor. Pero sí es una buena opción tal como usted dijo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, los demás que no llegaron a comprender esta forma parada, tal como dice su compañera, pueden practicar de la forma echada y visualizarlos con carita. A ver si les sale el mismo resultado. Pues les tiene que salir el mismo resultado, sí o sí son 5, no hay más. Siempre tienen que tener el cuidado de no repetir alguna. Y donde más tienen que tener cuidado es que el doble enlace en el centro lo coloquen en un lado o en el otro, es lo mismo. Yo quizás por costumbre, por práctica o por memoria táctil, porque siempre lo escribo, el doble enlace siempre lo hago en el lado izquierdo de los anillos. Si se han dado cuenta, siempre los hago en el lado izquierdo, a no ser que tenga que cambiar obligatoriamente en el derecho, que ya es forma consciente eso. Pero inconscientemente el doble enlace siempre lo hago hacia el lado izquierdo, los del centro. Ya, en forma consciente es que le cambio de lugar, pero escrito de esta manera el doble enlace es lo mismo que este, es exactamente igual. Es lo único que tienen que tener cuidado, que porque esté en el otro lado, en un anillo, o en el otro anillo, no significa que sean distintos, son los mismos. Vemos el último del día de hoy, así van a descansar también ustedes. Como dijo su compañera, su cabeza está estallando, dice. El pireno. El pireno es como si fueran dos naftalenos fusionados, un naftaleno arriba y otro naftaleno abajo. Al igual que el fenantreno se puede escribir de dos maneras, la forma parada y la otra sería la forma echada, no sé cómo llamarla, más parece una cruz más que echado. Voy a escribir la forma común, que es la forma parada.
es la forma común. La otra opción, muy poco utilizada pero también válida, es la forma, a lo que yo denomino forma echada. No es que se llame así, no vayan a pensar que tiene ese nombre y vayan a buscar en internet pireno echado o fenantreno echado, no van a encontrar. Escrito de esta manera o de esta manera es exactamente lo mismo. Debido a un efecto óptico, si yo lo observo así, yo digo, pero si no se parecen, ¿por qué es lo mismo? Los anillos están en otro lugar. Es un efecto óptico que nuestros ojos alargan la molécula o la distorsionan de tal manera de que veamos algo distinto. Si ustedes lo hacen en medida, es decir, respetando la misma cantidad de cuadritos, si están en la hoja escrito de esta manera y de esta otra manera, y los recortan, agarran y lo colocan encima, coincide exactamente lo mismo. Esto coincide en las mismas posiciones los anillos, es decir, que no cambia. Pero visualmente parecieran diferentes, ¿o qué dicen? Sí, se ve diferente. Sí. Como les dije, es un efecto óptico que tiene nuestra vista de alargar o distorsionar ciertos objetos y hacerlos parecer que son totalmente distintos el uno con el otro. Pero como les dije, se van a sorprender porque yo ya lo hice cuando era estudiante, ya que la misma explicación me realizaba el docente, que si cortamos esto de la hoja de papel y con esto, y lo colocamos encima, haciéndolo girar, coincide exactamente igual, es lo mismo. No cambia de lugar, no se distorsiona, todas las rayas, la simetría es idéntica. Por eso ambas moléculas son las mismas. Parecía como si fuese más estirado. Sí, exactamente, pareciera como si fuera más estirado. Pero ambas formas es el pireno. Los dobles enlaces intercalados. Intercalar los dobles enlaces en el pireno, incluso desde la primera opción, ya puede generar problemas o puede generar errores. Hay que tener mucho cuidado al intercalar los dobles enlaces. Se puede comenzar por cualquier carbono, en este caso yo voy a comenzar por acá. Pueden comenzar por cualquiera, siempre por uno, y de ahí todos los demás los intercalan. Si acá sí, acá sería no, sí, no y sí. Siempre tengo tendencia a completar un anillo. Eso tampoco es regla, pude haber continuado hacia el otro anillo. De mí ya es costumbre completar un anillo. De ahí me salto el siguiente. Si acá sí, acá sería no, acá sería sí, no, sí, no, sí. Ahora al siguiente anillo. Si acá sí, acá sería no, sí, no, sí. No y sí, ya está intercalado. Me salto al otro anillo. Si acá sí, acá sería no, acá sería sí, no, sí, y ya todo está intercalado. Cuidado que le estén colocando doble enlace acá, ¿no? Porque si le coloco ahí ya estaría mal. Este carbono tendría 5 enlaces. El pireno solamente tiene 8 dobles enlaces. Y a diferencia del fenantreno, el pireno tiene 6 estructuras de Kekulé. Y eso queda como tarea para ustedes. Realizar las 6 estructuras de Kekulé. Ya me mató. Es broma, Alison. Modo de practicar, traten de hacerlo. Ahí quedamos el día de hoy, jóvenes. Pueden ir a descansar. Nos vemos la siguiente semana. Ya acabamos lo que corresponde la parte introductoria de lo que es aromaticidad y entramos a lo que viene a ser netamente arenos. ¿Nadie puede subir arriba? Dicen, por favor, más arriba. Claro. Ahí o más arriba. ¿Listo? Sí, gracias. De nada. Más abajo tú le dices, no saqué captura del último, por favor.
Más abajo, más arriba, no entiendo eso, que su arriba y su abajo de ustedes es muy diferente a lo que interpreto yo. A ver, los ejercicios comienzan de ahí. Inciso A, benceno, naftaleno, bifenilo. La asistencia se toma automáticamente, les había dicho ya en la anterior clase que tienen que colocar tal como está la mayoría, primero el grupo, sus apellidos y su nombre. Y lo que es el nombre se coloca antes de entrar a la clase, porque dentro de la clase no lo pueden cambiar. Ya les había comentado eso en la anterior clase. Buenas noches, doctor. Me quedé sin batería en mi portátil y me entré por mi celular y ya no pude cambiar mi nombre. Dentro de la clase no puede cambiar el nombre. Para poder cambiar el nombre tiene que salirse y en las opciones del Zoom, antes de entrar a cualquier clase, en propiedades, en usuario, usted le da a cambiar su nombre. Es decir, antes de entrar a clase, antes de entrar al vínculo. Más abajo, por favor. Doctor, ¿no podemos ir saliendo, no? Sí, ya acabamos. Pueden ir a descansar, les dije hace un momento. Nos vemos en la siguiente clase. No se olviden, no hay laboratorio esta semana. Ya listo, Liz. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, dicen. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. De nada, nos vemos. Voy a dejar de compartir. Ahora sí.